Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a todos. Un sábado más al momento de abrir nuestra Biblia y disfrutar de la presencia de Dios en nuestros corazones. Siento deciros que he tenido que sustituir muchas veces a última hora a compañeros que iban a predicar. Hoy estaba previsto que estuviese con nosotros el pastor Richard Ruchuli, secretario ministerial de la Unión Adventista Española, pero como creo que todos sabéis, él está en este momento pues oficiando la despedida del pastor Birta Dajiri juntamente con la administración en Almería. Así que tengo que sustituirlo con un doble sentimiento que es, nos hubiese gustado que estuviese con nosotros, espero que podamos recuperarlo para otro día. Y en segundo lugar, pues me hubiese gustado que pudiésemos pues no tener que sustituirle por una situación como esta. Aprovecho la ocasión para enviar un fuerte abrazo tanto a Mayra, la esposa del pastor fallecido, como a sus dos hijos. Y estoy convencido, fui pastor de él en la iglesia de Sagunto cuando él era estudiante, le conocí y estoy seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida y que lo veremos cuando Jesús regrese. Para poder entender, mis hermanos, todo el problema del dolor, del sufrimiento y la solución que Dios tiene para ello, tenemos que remontarnos justamente a los orígenes de la humanidad. A veces cuando leemos el Génesis lo leemos más como un tratado de teología o de ley que un tratado pedagógico sistemático de Dios para explicarnos por qué vivimos en el mundo en el cual vivimos. Y hoy vamos a hablar de un personaje que no es la primera vez que hablo, pero que me va a servir para hacer el puente para que sepamos que con la resurrección de Jesús, la muerte de Jesús y su resurrección, está garantizada la resurrección para todo aquel que en él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nos vamos a remontar al principio de la Biblia, porque es ahí donde se ponen los pilares fundamentales de la creencia que tenemos cada uno de nosotros. Permitidme que podamos introducirnos ya en el tema que va a llevar por título de víctima para el sacrificio a heredar la promesa. La historia de Isaac que aparece en Génesis capítulo 22 del 1 al 19. Es ahí donde vamos a ir pues conociendo las primeras aproximaciones que la Biblia tiene a la solución que Dios da al problema del pecado. Mi compañero, como tantos y tantas víctimas fruto de la situación en la que estamos viviendo, simplemente les ha ocurrido porque vivimos en un mundo donde el dolor, el sufrimiento y la muerte forman parte de nuestra vida diaria. Pero la Biblia tiene su propia solución que todos conocéis porque se ha leído en muchísimas ocasiones, pero en el día de hoy me gustaría pararme en un punto. De todos los que son posibles, me gustaría pararme en uno de ellos. Para ello vamos a ver el texto bíblico como esa formación pedagógica de Dios para nosotros, para que entendamos el porqué y el para qué del plan de salvación. Si miramos las 5 grandes partes de los primeros 11 capítulos de la Biblia, nos encontramos con una lógica por parte de Dios como pedagogo, como maestro, formando a Moisés para que lo escriba. Tenemos en el capítulo 1, capítulo 2, donde se nos habla de la creación y la recreación, el origen de todas las cosas. El capítulo 3 nos habla del origen del pecado. Los capítulos 5 y 6 nos van a hablar de la propagación universal del pecado. Y os invito a que leamos solamente un versículo como introducción al tema de hoy, que se encuentra en el capítulo 6, versículo 5, cuando dice: y vio Dios que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de corazón era solamente de continuo hacia el mal todo el día. Este podría ser posiblemente la síntesis más importante de los 11 primeros
capítulos de Génesis. Pero en este concepto pedagógico de Dios, después viene el diluvio, es decir, sería la intervención de Dios para que el pecado no destruya a la raza humana. Y en los capítulos 10 y 11 nos vamos a encontrar con cómo nos explica Dios, cómo hemos pasado de un mundo perfecto, y vio Dios que todo era bueno en gran manera, al mundo como lo conocemos, tal y como se nos relata en el capítulo 10 y el capítulo 11. Ahí terminaría, mis queridos hermanos, terminaría el mundo que nosotros no conocemos. A partir del capítulo 11 empieza, tal y como se redacta en todo el escrito de Génesis, se redacta cómo va Dios protegiendo a su pueblo a lo largo de la historia. Nosotros, mis queridos hermanos, no llegamos al final de nuestros días desolados frente a algo que no conocemos. Llegamos, conforme van pasando los años, a un mundo donde sabemos que Dios tiene fijado un momento en el cual volverá y restaurará el diseño original del Edén a su propia imagen y semejanza. Si nos fijamos en el texto, el capítulo 12 nos cuenta o nos habla del Dios de Abraham. Empezamos con la formación del pueblo. La Biblia nos va a contar cómo Dios restaura a través de Abraham y sus hijos una línea que nos va a llegar directamente hasta el Mesías. A ese Mesías que nació, que vivió, que murió, que resucitó y que intercede por nosotros en el santuario del cielo. Y todo eso se le explicó a Abraham y a Isaac a través de una parábola viviente, una parábola que ellos vivieron, no sé cuánto comprendieron, no lo sé, cuánto pudieron comprender todo lo que Dios les estaba mostrando, pero sí estoy convencido, y permitidme que os dé una impresión personal, sí estoy convencido que a través de toda la Biblia nosotros comprendemos perfectamente la pedagogía de Dios al tratar a Abraham, al tratar a Isaac y sobre todo en el episodio que vamos a resaltar en el día de hoy, donde se habla por primera vez de una sustitución en el tiempo a través de la historia o la parábola que vamos a meditar en esta mañana. El Dios de Isaac, que va del capítulo 21 hasta el 28, nos habla de la muerte del fundador de Israel, Abraham, nos habla cómo van sucediéndose en el tiempo Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Esaú. Pero nos vamos a parar en el capítulo 22, donde la perspectiva del tema de hoy es no solo Abraham, sino Isaac. Isaac como proyecto de Dios, para que entendamos la solución que Dios ha dado a la vida que vivimos y sobre todo al final de la vida en este mundo. Vamos a ir desarrollando estas partes, pero en primer lugar me gustaría comentar con vosotros una idea que queda muy clara en el libro de Josué y que nos indica exactamente quién era Abraham o quién era Taré, su padre, y Abraham antes de ser llamado por Dios. Es un detalle que tenemos que conocer para poder situar concretamente la parábola viviente que vamos a recordar en el día de hoy. Y os invito a que abramos nuestra Biblia, que sigáis la lectura, para que podamos comprender quién era Abraham antes de ser llamado por Dios, ya que después de los 11 capítulos donde habla de la extensión del pecado, a partir de ahora, a partir del capítulo 11, 12 de Génesis, comenzamos a encontrar la solución al pecado, a la muerte y sobre todo, vamos a encontrar la idea de la restauración final para vivir junto a Dios en el jardín del Edén restaurado después
de siglos viviendo en este mundo. Fijaos lo que dice Josué en el capítulo 24, del 1 hasta el 3. Josué dijo a todo el pueblo: esto dice Jehová, el Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaño vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo hice recorrer toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di por hijo a Isaac. Es curioso que cuando estudiamos a Abraham, no es muy corriente que podamos situar su historia anterior. ¿Y qué es lo que significa que servía a otros dioses? Si miramos el contexto de la época, esos dioses a los cuales se servían, cuenta la tradición judía, me parece la más sugerente de todas, que el padre de Abraham era un constructor de ídolos que vendía en las grandes rutas comerciales de los grandes templos de la época. Y en los templos de la época, el sacrificio de los niños era lo más habitual, era una parte del ritual de culto, antes de que Dios empezara a formar a ese pueblo a partir de Abraham. Servir a dioses, a otros dioses, significaba en la época, y eso se le explica a Moisés a lo largo de la parábola que vamos a ver en el día de hoy, se le explica que Abraham o participó o vio cómo se sacrificaban a los niños en los templos. Para poder entender la figura de Isaac en el contexto de hoy, tenemos que tener como telón de fondo esta idea. Dios va a transformar el pensamiento de Abraham y se va a formar como parte de la estructura de pensamiento de todos los lectores de la Biblia hasta el momento del regreso de Jesús, la resurrección e incluso hasta después del milenio. Pues bien, sabiendo ya quién es, sabiendo ya con qué herramienta comienza Dios el proyecto para nosotros, es inevitable que para poder ver la historia de Isaac tengamos que recurrir, en primer lugar, a su convivencia con el padre, con Abraham. Nos dice el capítulo 22, que os invito a que busquéis en vuestra Biblia: después de estos sucesos puso Dios a prueba a Abraham, diciéndole: Abraham, y él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu único hijo, a tu querido Isaac, vete al país de Moriah y ofrécelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Mis hermanos, para poder entender esta petición de Dios, tenemos que hacerlo exclusivamente a través del punto donde Dios parte en la vida de Abraham. Ninguno de nosotros comprenderíamos hoy que Dios pidiera semejante cosa. Una razón muy sencilla. Porque a través de la experiencia que vivió Isaac, hemos aprendido que Dios diseñó un proceso de sustitución para que nosotros no acabáramos donde acababan todas las víctimas en los templos paganos de la época. Y recordando a mi compañero, estoy convencido que en el tiempo que ha estado en el hospital, 1 mes y medio ingresado en la UCI, ha tenido suficiente tiempo para, estoy seguro de ello, para pensar en su familia, para pensar en Dios y para aceptar ese gran plan de salvación finalmente en su vida para ser fijado en el libro de la vida. Y esa oportunidad, mis queridos hermanos, la tendremos todos antes de que pasemos al descanso o de Jesús venga por segunda vez, según la suerte que nos toque cada uno de nosotros. Abraham madrugó y preparó el burro y se llevó a 2 sirvientes y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Por eso el título del sermón de hoy es: del sacrificio a heredero de la promesa. Y es ahí donde Dios
mis queridos hermanos, va a cambiar desde el punto de vista pedagógico uno de los grandes errores de las religiones paganas. La religión pagana busca a Dios, porque su visión es de un Dios insaciable. La religión bíblica, Dios te busca a ti, Dios me busca a mí, porque Dios ha resuelto en el santuario del cielo, ha resuelto el problema del pecado en general y de mi pecado en particular. Y eso lo aprendemos de la época donde todavía el santuario no estaba, sino que simplemente estábamos en la época del altar, que corresponde con la época de los patriarcas. Primero fue el altar, después fue el santuario del desierto, después el templo de Jerusalén y finalmente el templo celestial, con Jesús como sumo sacerdote. Todo esto nos va a encaminar, como nos dice el final del versículo 3, cortó la leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. ¿Sabéis? Desde la primera vez que Dios le habla a Abraham en el capítulo 12 hasta este, Abraham tiene con Dios, o Dios con Abraham, tiene 8 encuentros. En cada uno de ellos le va enseñando un concepto pedagógico de la religión. Va transformando estructuralmente la religión que Abraham conocía en una religión de proximidad, en una religión donde Dios tiene resuelto el problema de la vida, el problema de la muerte y el problema de la eternidad. Y creo que somos unos privilegiados, mis hermanos, si realmente nos damos cuenta del privilegio que tenemos de no afrontar momentos difíciles en la vida, movidos solo por la desesperanza o por la falta de confianza. Continuamos y ya nos vamos metiendo directamente en la parábola. Nos dice el texto: al tercer día levantó los ojos Abraham y divisó el sitio que Dios le había señalado. Abraham dijo a sus sirvientes: quedaos aquí con el burro, yo y el muchacho iremos hasta allá para adorar a Dios y después volveremos con vosotros. ¿Sabéis? Esta confianza en Dios, Abraham no la aprendió en los templos paganos. Abraham la aprendió en todos los contactos que tuvo con Dios durante su tiempo de maduración espiritual. Y ahora llega el momento de que su propio hijo sea utilizado por Dios para formar pedagógicamente a la verdadera religión, la religión de la vida, de la esperanza y la relación personal con nuestro Dios. Él estaba convencido que de alguna manera, por lo menos así le fue revelado a Moisés para que escribiera, volvería con su hijo. No sabía cómo, pero él confiaba en ese Dios que hacía poquitos años que había comenzado a conocer. Iremos, adoraremos y volveremos. Abraham tomó la leña para el holocausto, se lo cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo. Y los dos caminaban juntos. Mis hermanos, no podemos pasar por alto la expresión los dos caminaban juntos en el contexto bíblico. En el contexto bíblico, caminar juntos significa estar de acuerdo en ambas partes. Recordáis que a los discípulos de Jesús se les llamaba los del camino, porque se les identificaba con el proyecto de Dios. Cuando el texto dice que los dos caminaban juntos, nos está diciendo claramente que con el conocimiento que Isaac tenía de ese Dios que Abraham estaba conociendo, estaba de acuerdo en ser el acompañante de su padre al lugar que Dios había diseñado para esa gran parábola de la salvación que aparecerá en su propia vida y él como protagonista principal. Isaac dijo a su padre: Padre, y él volvió a responder: aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo: tenemos fuego, leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y fijaos en el texto.
Subrayad, por favor, la palabra cordero, la necesitaremos después, porque tiene un valor importante. Y ante la respuesta de Abraham, Dios proveerá. Pero quiero añadiros un detalle. Me gustaría que me permitierais traducir literalmente. Dice en hebreo, Dios se proveerá de holocausto, hijo mío. Son muy pocas las versiones en español que lo traduce de esta manera. Y dice, y siguieron caminando juntos. Es decir, ambos compartían ese proyecto de Dios, aunque no tuvieran las respuestas necesarias para las preguntas que le iban surgiendo en cada metro que recorrían en el camino. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó el altar. No olvidemos, el altar es el primer paso en la historia del templo y santuario de Dios. En la primera parte de la pedagogía divina, solamente era un conjunto de piedras las que proporcionaban el lugar de la pedagogía de Dios para mirar hacia el futuro. Abraham e Isaac ya sabían, por los encuentros anteriores, que Dios tenía una forma diferente de enfrentar el perdón de pecados. Y era a través de un cordero. Pero la respuesta de Abraham le sirve profundamente a Isaac. Hijo mío, el problema es de Dios. Dios se proveerá. Y siguieron caminando juntos y levantaron el altar, apiló la leña y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Desde luego es espectacular la acción de Abraham, pero ¿y la acción de Isaac? ¿Cómo sentía Isaac que Dios le llamaba para vivir en su propia existencia la parábola del plan de salvación? Por eso, aunque la tentación en el versículo 22 es hablar de Abraham, hay, al menos en un segundo plano, la propia historia del que va a representar por primera vez el plan de salvación en la historia de este periodo patriarcal. No olvidéis, no olvidemos ese detalle importante. Cuando estaba el joven atado encima del altar, se produce lo inesperado, pero realmente lo que Dios le quiso enseñar pedagógicamente a Abraham. ¿Para qué Abraham e Isaac llegaron hasta el altar y poner al muchacho encima de las piedras? Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero, dejadme plantearos una pregunta simple. Si Abraham le hubiese estado sacrificando a su hijo a un dios pagano, ¿cuál hubiese sido la historia? El muchacho habría muerto. Pero es aquí donde entra el concepto pedagógico de Dios. Dios los lleva hasta el punto donde ellos pueden entender, pero ahora van a comprender de manera inequívoca cómo Dios va a transformar dentro de su pueblo definitivamente un concepto de religión pagano y que nosotros deberíamos de recordar muchas veces en nuestra vida. Nosotros creemos en un Dios de vivos y no en un Dios de muerte. El ángel del Señor dando gritos, voceando desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él de nuevo vuelve a contestar, aquí estoy. No alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada.
Mis hermanos, esta es la novedad de la parábola. Dios le va a mostrar a través de Isaac, al primer patriarca, y a través de él a todos nosotros que venimos en los siglos, descendientes de Abraham a través de la fe, que Dios es un Dios de vivos. Y es a partir de este momento, con las palabras del ángel, que desde el cielo lo para, diciéndole, cuidado, quieto, has llegado hasta aquí, pero Dios tiene para ti una visión completamente de la relación entre Dios, pecado y ser humano. No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Yo he comprobado que respetas a Dios. Por no traduzcáis por temer a Dios. Ya he comprobado que respetas a Dios porque no me has negado a tu hijo único. Todos sabemos que no era el único hijo, pero sí era el hijo de la promesa, el hijo que vino por la intervención divina de Dios. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en los matorrales. Si recordáis, cuando Abraham recibió la pregunta de su hijo, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Lo que Dios le aporta a Abraham no es un cordero, es un carnero. Para nosotros, posiblemente, sea insignificante si no lo hemos estudiado, pero en la cultura de entonces, inclusive luego se traspasa al santuario. El cordero sí representa al ser humano, pero el carnero representa a Dios. La utilización de un animal por otro es uno de los grandes conceptos pedagógicos que Dios, como gran maestro, le enseñó a Isaac. Porque el protagonista ahora es Isaac. Es el que es cambiado por un carnero, no por un cordero, porque también tendría su significado, pero es que Dios se implica directamente en la salvación del ser humano. Que Dios, mis hermanos, tiene solución para la muerte, tiene solución para el pecado, y que tú y yo no andamos a la deriva como aquellos que no conocen el verdadero plan de salvación. El giro que da la historia es el gran concepto de una parábola viviente. ¿Qué aprendió Abraham e Isaac ese día? Que Dios se proveerá de lo necesario para la salvación, para la resurrección y para la vida eterna del ser humano. Estamos al comienzo de la historia, pero ya tiene sus valores, ya va impregnando el corazón del ser humano, mis hermanos, con conceptos de Dios en la salvación de la raza humana. En ese momento, Dios se convierte en un Dios de vivos. Abraham llamó a aquel lugar Dios se ha provisto. Por eso se dice aún hoy. Fijaos, el aún hoy es en el momento en que Moisés está escribiendo. Es decir, siglos después, cuando los israelitas salen de Egipto y se encaminan hacia esa tierra, todavía se recuerda el lugar en las pocas nociones que los israelitas mantuvieron en su estancia en Egipto. Por eso se dice aún el monte donde Dios se proveyó. Mis hermanos, así termina la parábola viviente del cambio de orientación de una religión falsa a una religión verdadera. La religión verdadera, mis hermanos, no se basa en ti y en mí. La religión verdadera se basa, Dios se proveerá de lo necesario. Y siguieron caminando.
El relato termina cuando Abraham y su hijo han aprendido. Desde el cielo el ángel del Señor le gritó: por haber obrado así, por no haberte reservado tu hijo, tu único hijo. Continúa diciendo el texto: te bendeciré, te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Todos los pueblos del mundo se bendecirán nombrando a tu descendencia, porque tú me has obedecido. Abraham volvió a sus sirvientes y juntos se pusieron de camino hacia Beerseba. Abraham se quedó a vivir en ese lugar. Mis hermanos, no entenderemos el plan de salvación. No entenderemos la función de Jesús en el santuario celestial y no empezamos entendiendo cómo Dios enseñó a Isaac que él no era el cordero para pagar o expiar las culpas delante de Dios, sino que él era un instrumento de la pedagogía divina para enseñarnos que el verdadero cordero de Dios llegaría a cumplimiento el tiempo profético y que resucitaría y que terminaría llevando su sangre al interior del santuario celestial, donde yo estoy convencido que la vida de mi compañero fue sellada ayer para toda la eternidad junto a Abraham, Isaac y Jacob. Y déjame terminar haciéndote una pregunta. ¿Verdaderamente tienes claro, verdaderamente tengo claro yo que mi futuro se resuelve con el método de Dios y no se resuelve con métodos humanos? Yo vuelvo a decirte a ti y me aplico a mi vida: Dios se proveerá de lo necesario. Solamente quiero una cosa: que sigamos caminando juntos. Esa es, mis hermanos, la pedagogía de Dios. Dios llevó a Abraham hasta lo que conocía. De hecho, que Isaac no se rebelara posiblemente formaba parte de lo que ellos estaban acostumbrados. Pero Dios cambia de una vez por todas la historia. Dios no quiere ni necesita tus obras para salvarte. Dios quiere que sigas caminando con Él y que te dejes tratar tu pecado en el santuario del cielo. Porque ese fue el sustituto que Isaac representó en esta parábola viviente del altar. Mis hermanos, no sabemos qué historia vamos a vivir, pero sí sabemos que al final de ella, o bien pasemos al descanso como mi compañero Víctor, o bien somos de los que estemos vivos sin haber pasado por el descanso cuando Jesús venga. El que aparecerá en la nube de los cielos es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Dios te ha provisto de lo necesario para nuestra salvación. Ponte en sus manos, acércate a Dios cada día y haz de caminar con Dios un propósito en tu vida y en tu existencia. Y al final nos encontraremos con todos nuestros seres queridos, con todos los que nos han dejado y transformados, los que estén vivos, para entrar a la eternidad. Amo profundamente la pedagogía de Dios con respecto al pecado. Yo no tendría solución para ello. Dios sí que lo tiene. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Y tenemos una cita con Víctor el día de la resurrección. Que el Señor te bendiga. Amén.